Buenas noches, familia. Qué gusto poder estar con ustedes este miércoles, ¿verdad? 9 de marzo. Gracias a Dios y a su amor que estamos aquí otro mes más. Ya estamos en el tercer mes del año. Muy rápido vamos. Y bueno, esta semana la verdad es que hemos tenido bastantes sucesos muy interesantes en nuestro país, comenzando por el domingo, el día de ayer, ¿verdad? Día de la Mujer. Y bueno, el día de hoy quiero platicarles de un tema que creo que es oportuno para este tiempo, para este momento que estamos viviendo, ¿verdad? Quiero contarte una historia real. Esto sucedió en junio del 2018. 12 jóvenes, miembros de un equipo de fútbol tailandés y su entrenador, decidieron explorar la caverna cerca de Tam Luang, una de las más largas de Tailandia. Chicos entre 11 y 16 años y su entrenador de 25 años se metieron a explorar la cueva, que aproximadamente era de longitud de 40 metros. Sin embargo, en cuestiones de horas, la cueva se inundó. Esta fue una historia nacional, internacional. Los chicos se quedaron ahí varados durante 17 días. Los primeros 9 días no tenían agua y dependían de lo que chorreaba de la cueva para obtenerla. Sin embargo, una historia muy interesante es que el entrenador cuenta que los había organizado de tal forma en la que ellos se turnaban para hacer huecos y cavar en una área de las cuevas con la idea de que en algún momento ellos pudieran salir o dar por otra salida de la cueva. Cuando entrevistaron al entrenador, le dijeron, usted sabía que era prácticamente imposible que ellos pudieran salir, porque él los hizo cavar de esa manera. Y la respuesta del entrenador fue muy interesante y fue para que ellos no perdieran la esperanza. Y es justamente de lo que te quiero hablar esta noche, sobre la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Nos dan una definición acá de un diccionario y dice que es la capacidad de creer que las cosas estarán bien y que van a mejorar. Esa capacidad es la forma en la que nosotros como seres humanos podemos esperar que las cosas pudieran mejorar o pudieran salir bien. Nosotros tenemos una esperanza, ¿verdad? Quiero leerte dos frases acerca de la esperanza muy interesantes. La primera dice, la esperanza es lo único más fuerte que el miedo. Qué interesante, ¿verdad? Dice, cuando el mundo dice que te rindas, la esperanza susurra que lo intentes una vez más. Estamos hablando que la esperanza es una de las fuerzas más grandes que hay en el mundo, una de las fuerzas que como seres humanos tenemos, el tener esperanza. Hoy quiero contarte la historia de David, una historia que se encuentra en 1 Samuel 30. Aquí nos encontramos con un David que había estado huyendo de Saúl, un David que había estado viviendo fuera de su tierra por esta situación, se encontraba por algún año viviendo en tierras filisteas, pero en ese momento estaba viviendo bajo el reinado del rey Aquis y bajo sus órdenes. Entonces él se encontraba en un lugar que no era su hogar. Y esta historia es muy interesante. Vamos a leer este versículo y dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amelec habían invadido el Negev y a Siclac y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie había dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Los encontraban, se lo habían llevado cautivos, secuestrados prácticamente. Dice el versículo 4. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Imagínense esta situación tan fuerte, tan desesperante. Yo no me imagino lo que ha de ser llegar a un hogar, a tu casa, y darte cuenta que en el tiempo que tú estuviste fuera,
Se robaron las cosas, se robaron tu tele, se robaron la estufa, los objetos de valor, las alhajas, pero aquí David había regresado al pueblo donde estaba habitando y se encontró donde se habían llevado a las mujeres, a los niños, a las cosas, las tenían con ellos. Qué fuerte y qué momento tan desesperante y desolador. También se habían llevado 2 mujeres de David, Ahinoam, Sarlita y Abigail, que fue la mujer de Nabal. En ese momento, David se dio cuenta de la magnitud de lo que había perdido. Esta frase con la que termina el versículo 4, que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Imagínense qué desesperación, qué tristeza y qué desesperanza debieron de haber sentido David y los hombres que venían con él al darse cuenta que su familia ya no estaba y que no sabían si había posibilidad o forma de volverlos a encontrar o sería muy difícil recuperarlos. Y quiero hablarte ahora de qué es la esperanza y en quién depositas tu esperanza. Quiero hacerte esta pregunta. La historia de David la vamos a seguir viendo, pero antes de eso quiero preguntarte, ¿en quién depositas tu esperanza? ¿En quién está cimentada tu esperanza? Muchos podemos pensar que está cimentada en Dios, pero si pasa una situación en la familia, ya pensamos que todo va a salir mal. Puede estar esperanzada en la economía, uno puede estar tranquilo porque dice, bueno, tengo esperanza en que mi economía está bien, en que tengo un empleo, en que tengo una pensión y con eso yo tengo la esperanza de que me va a ir bien durante los siguientes meses o años. O depositamos nuestra esperanza en la situación que estamos viviendo. Durante esta semana hemos vivido bastantes momentos violentos en el país, empezando por el del Estadio Querétaro. De verdad, eso fue una situación muy triste, ver a las familias, ¿verdad? Y uno puede llegar a decir, es que ya no tengo esperanza en este país, en cómo está la situación y en las personas. Tenemos esperanza también en la situación del mundo. Por ejemplo, ¿cuántos no nos asustamos cuando escuchamos que había guerra en Ucrania y Rusia? Y ya nos imaginábamos la tercera guerra, ya muchas personas se habían preparado comprando papel de baños y recursos y agua y teniendo ahí en su casa porque se habían asustado. Sin embargo, dice la Biblia que David se angustió mucho. Regresamos a David. Se angustió mucho porque incluso la gente que estaba con él, el pueblo que estaba con él, hablaba de apedrearlo. Estaba todo el pueblo en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero dice la Biblia que David se fortaleció en Jehová. Imagínense un pueblo completo queriendo apedrear a David. Aquí localmente, pues, imposible no mencionar el conflicto que está pasando en Oteapan, ¿verdad? Que ahí es donde vivimos nosotros, donde usted tiene su casa. Imagínense todo un pueblo enfurecido contra David, toda la gente, más de 600 hombres que estaban con él, enfurecidos, porque le querían echar la culpa a David, porque ellos los había sacado días antes. Imagínense esta histeria colectiva de, tú tienes la culpa, bueno, David, ven, tú eres responsable. Entonces, David se angustió mucho. Imagínense un pueblo lleno de desesperanza. Pero dice aquí el versículo que David se fortaleció en Jehová su Dios. David sabía que la esperanza tenía que ponerla en el Señor, en su Dios. En medio de una situación tan difícil como la que estaba, imagínense qué complicado es perder algo. Es una de las cosas más frustrantes que vamos a tener como seres humanos porque a cualquiera se nos va a perder la cartera, las llaves del carro, el celular y se siente feo porque lo perdemos y sabes que es imposible prácticamente recuperarlo si se te perdió en un taxi, si se te perdió en un camión, si lo olvidaste mientras pagabas en
en la tienda, en el supermercado. Qué difícil es recuperar algo que se ha perdido. Ahora imagínense poder recuperar en todo el mundo lo que se habían llevado de David. Tenemos que poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios, familia. Dice la Biblia, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. ¿Por qué tenemos que inquietarnos? ¿Por qué tenemos que angustiarnos si nuestra esperanza está puesta en el Señor, en mi Salvador, en mi Dios? Yo me imagino este momento en donde David llega y se da cuenta todo lo que ha perdido. Y claro que es válido llorar de frustración, claro que es válido llorar porque piensas que las cosas no tienen remedio, pero David se fortaleció en Jehová porque sabía que había esperanza. Y la esperanza no estaba en las posibilidades, la esperanza no estaba en la situación, la esperanza estaba en Dios. Quiero hablarte esta noche de cómo podemos afrontar la desesperanza. Sabes que esto de la desesperanza puede sonar muy ligeramente, pero el no tener esperanza en nuestras vidas es como un cáncer que crece y trae consigo muchas consecuencias como ansiedad, depresión, angustia, ¿verdad? A veces sentimos que el corazón nos va latiendo toc, 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 y es porque a veces tenemos una preocupación muy fuerte, porque hemos perdido la esperanza, familia. Qué difícil es encontrarse con una persona que no tiene esperanza. Como vimos anteriormente, la esperanza es una fuerza muy grande, pero cuando no tienes la esperanza, cuando no tienes esperanza de que tus hijos van a mejorar, que tus hijos se van a acercar al Señor, cuando perdiste la esperanza de que tu esposo cambie, de que tu situación económica cambie, de que una enfermedad Dios te la pueda sanar, cuando pierdes la esperanza, ¿qué queda en eso? Cuando te resignas y dices, ya esta situación no va a cambiar y por más que yo haga, esa situación va a seguir así. Y nos enfrentamos a la desesperanza y perdemos la capacidad de ver que las cosas van a mejorar. Cuando llevas la relación con una persona, con tu papá, con tu amigo, con tu esposa y pelean y tienen problemas y tú dices, yo creo que esto no va a mejorar, esto para mí se acabó, ya no tengo ni la esperanza de que él pueda cambiar o yo pueda cambiar. Nos estamos enfrentando a una desesperanza al pensar que Dios no tiene el poder para cambiar tu situación, que Dios no tiene la fuerza, la autoridad para cambiar tu panorama. Y te estoy hablando de creer que Dios puede hacerlo, de creer que Dios va a cambiar esa situación y que la última palabra la tiene el Señor. Así que luchemos contra la desesperanza, familia. Yo quiero invitarles a que luchemos con este sentimiento. Si usted tiene una situación y ya no le haya salida, nunca, no se rinda. Luchemos contra la desesperanza porque es algo que trae consecuencias. Quiero darte algunos puntos acerca de lo que hace David. Vimos que David se da cuenta lo que le han quitado. Vimos que David se encuentra solo y angustiado porque la gente le persigue para que él haga algo. Me imagino a David como un líder, como el representante de todo ese lugar, diciendo, dinos qué vas a hacer. Y lo primero que hace David es que se acercó al Señor. Dice el versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David.
Y David consultó a Jehová, diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Esta forma de actuar con David es muy interesante. La Biblia nos dice que él le pide al sacerdote el efod, que podemos entender que él se quiere acercar a la presencia del Señor. Para acercarnos ante el Señor, la Biblia nos dice que tenemos que tener un corazón humillado, que tenemos que tener un corazón que le agrade al Señor para que Él nos conteste, para que Él nos escuche. Y mire la reacción o la forma en la que Dios le contesta. Dios le contesta, Jehová le contesta: sí, sí lo vas a hacer, los vas a alcanzar. Pero la acción de acercarse al Señor y de no actuar deliberadamente, porque habemos personas, ¿verdad?, muy impulsivas, y decimos: ya pasó esto, pues vámonos a ver cómo lo resolvemos, y tráete lo que puedas, tráete lo que consigas, y vamos a ver cómo resolvemos la situación. Pero lo primero que hace David es consultarlo a Dios. Consulta al Señor, acércate al Señor. Quiero decirte que una de las razones por las cuales en nuestra vida puede haber desesperanza es justamente esa, porque no nos acercamos al Señor, porque nos alejamos, porque no tenemos una relación con Él. Y es muy interesante porque la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, y donde hay muerte no hay esperanza. Entonces, si tú sientes que en tu vida te falta esperanza, que en tu familia, que en tu corazón se siente angustiado, con depresión, necesitas acercarte al Señor. Necesitas venir con un corazón limpio, pedirle perdón de tus pecados y acercarte. En Juan nos dice que Dios es fiel y justo y Él nos perdonará y nos limpia de toda maldad. Y con ese corazón limpio podemos acercarnos y que Él nos escuche y nos conteste. Tenemos esperanza sabiendo que todo lo que sucede es con una razón en específico y que todo obra para bien. Imagínese poder pasar las situaciones más difíciles de tu vida y que te digan: bueno, las pasaste, felicidades. A mí eso, la verdad, yo no lo concibo. Yo les puedo comentar que yo desde chiquita suelo caerme y tropezarme mucho. Me da mucha curiosidad cómo mis papás me dejaron que, no sé, o sea, tengo mis piernitas llenas de cicatrices y huequitos y marquitas, ¿verdad? Y en una ocasión mi papá me dijo, ya muy seriamente, me dijo: es que, hija, tienes que aprender a caerte. Y yo me acuerdo que dije: ay, papá, como si eso lo hiciera a propósito, como si yo pudiera evitar que esas cosas me pasaran. Pero el aprender a pasar una situación, el saber que lo que pasaste, que el problema que cruzaste, que esa situación familiar, que ese conflicto familiar, que ese robo, esa situación te enseñó algo, ese es un beneficio que tenemos los que amamos a Dios. Dice Romanos 8 en la nueva versión, en la NTV, dice: y sabemos que todas las cosas, que Él hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos. Imagínense esta historia de David que le estoy contando, que estaba cumpliendo un propósito en el Señor. Dios estaba probando la fe de David, Dios estaba probando a su gente. Y sabemos que todas las cosas que nosotros pasamos, Dios hace que se vuelvan a nuestro favor. Incluso las cosas más amargas, más tristes, más complicadas, Dios las vuelve a tu favor. Dios hace que te sirvan. Dios hace que tú saques y aprendas una lección de lo que pasaste. Dios hace que todas las cosas buenas o malas, que duelen, que hieren, que nos apenan, se vuelvan a nuestro favor. Todas las situaciones son para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas.
Y lo tercero que hizo David, y esto me es muy interesante, es que accionó. Ya después de él haber consultado al Señor, de haber aceptado que las cosas pasan por un propósito, él accionó. Y esto lo vemos cuando él va a consultar a Jehová y dice, perseguiré a estos merodeadores y los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. 600 hombres. O sea que con David eran 601, ¿verdad? Si no nos fallan las matemáticas. Y estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Esta forma de accionar, ¿sabes? Bien la Biblia nos dice que la fe sin obras es muerta, pero también necesitamos una esperanza que accione, que nos mueva. El poder hacer pequeñas acciones que con la esperanza del Señor en nuestras vidas y del Espíritu Santo en tu corazón te muevan a poder cambiar situaciones, ¿verdad? Muchas veces pensamos que cuando ya las cosas no tienen solución, no le movemos ya ni un pelo y no cambiamos nada porque decimos, bueno, ya esta situación está perdida, ya me doy por vencido y ya no hago nada. Ya no hago nada por mejorar la situación en mi familia, no hago nada por mejorar mi economía, me doy por vencido. Ya no hago nada por mi pareja, porque digo, nunca vamos a cambiar y no acciono. Pero David, después de consultar al Señor, acciona y se va con sus 600 hombres. Es difícil, familia, accionar en medio de la desesperanza. Es difícil. Es difícil cuando te dan un diagnóstico médico decir, voy a luchar. No me importa lo que diga el doctor, yo creo que Dios puede cambiar la situación, yo creo que Dios puede sacarme de esta situación o puedo mejorar o puedo ir contra el pronóstico, pero tenemos que accionar. Cuando sabemos que no hay posibilidades de seguir en el camino, tenemos que seguir actuando con fe, sabiendo que Dios está contigo. Y eso es lo que sabía David. David sabía que Dios estaba con él, que Dios lo iba a cuidar y que él no iba solo, que él iba con el Señor. Hay una película que realmente me pone un poco nerviosa. Esta se llama 3096 días. Y una ocasión la vi con el pastor Humberto. Él es fanático de películas que sucedieron en la vida real, ¿verdad? Basadas en hechos reales. Y me llama mucho la atención y quiero que veas cuántas veces no podemos accionar por la falta de esperanza o por el miedo. Esta película es alrededor de lo que sucede sobre el secuestro de Natasha Kampusch, que desde que tenía 10 años fue secuestrada y logró salir cuando tenía 18 años de edad. Habían pasado exactamente 3096 días. Y es muy curioso porque en esta película vemos cómo ella va creciendo, cómo va teniendo su cambio de niña a mujer, cómo se va desarrollando. Y lo más curioso que durante el transcurso de la película, ella tiene aproximadamente 5 o 6 oportunidades de escapar. En una ocasión su secuestrador la lleva a un supermercado y la deja. Escoge tu desodorante, escoge sus utensilios de uso personal y le dice, ve a ver. Y ella no escapa. En otra ocasión él deja la puerta abierta, en otra ocasión él la lleva de vacaciones, pero ella ya había perdido la capacidad de tener esperanza. Ella sabía que podría pasar toda su vida ahí, que ahí se iba a morir y que sus papás nunca le iban a encontrar. Qué curioso es porque uno pensaría, si a mí me secuestraran, yo buscaría la forma de salir todos los días. Pero imagínense qué tan fuerte es la esperanza, que cuando la perdemos ya no luchamos, que cuando la perdemos ya no accionamos. Y esta historia me llama mucho la atención, es muy triste cómo ella
no logra entender que tiene la capacidad de salir, que ella puede tener la esperanza de salir, de ser libre. ¿En qué momento pierde la esperanza ella? Te hago la pregunta, ¿en qué momento perdemos nosotros la esperanza? Imagínate tener muchas posibilidades, muchas oportunidades, y tú no las ves y tú no las aprovechas porque no tienes esperanza, porque no está en Dios tu esperanza, porque tu esperanza está depositada en otras cosas, porque crees que lo que estás pasando no es un trato de Dios. Tenemos que tener esperanza de que aunque pasemos pruebas, Él nunca nos deja. Y si estás pasando por una situación, quiero decirte que no pierdas la esperanza porque Dios está contigo. Dice Deuteronomio 31:6, este versículo que nos encanta: sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis, porque el Señor tu Dios es el que va contigo y no te dejará ni te desamparará. Y nos encanta esta parte que dice, no te dejará ni te desamparará. Pero el versículo empieza, sed firmes y valientes. O sea que para tener esperanza en la situación, en el problema, en el conflicto, tenemos que ser valientes y consultar al Señor y hacer acciones que duelan, pero tenemos que salir de esa situación. Tienes que accionar con pequeñas formas y acciones diarias, ir cambiando, ir mejorando con ayuda del Señor y de su Espíritu Santo, fortaleciéndote día a día. Aunque duela nuestro carácter, aunque duela la situación, Dios está contigo y tienes la certeza de que lo que estás pasando, no lo estás pasando de a gratis, sino que Dios tiene un propósito contigo. Tenemos que ser valientes. Y Dios estará contigo, no te dejará ni te abandonará. Y bueno, quiero finalizar también esta reflexión, ¿verdad? Comentando que es importante tener esperanza, pero me encanta también el nombre de nuestra iglesia, se llama Centro de Esperanza, y cada vez que oigo, veo algo o hacemos una publicidad para la iglesia, me emociona, créanme que me encanta el nombre de la iglesia, Centro de Esperanza. Estamos hablando de que en este lugar, su casa, el lugar en donde usted se congrega, la gente va a encontrar esperanza, ¿sí? Y es por eso que quiero invitarte por última vez, por último punto, que compartas esperanza. Comparte esperanza. Siguiendo la historia de David, David tenía hombres muy fieles, pero estamos hablando de que David tuvo que contagiar de esperanza a 600 hombres para que tuvieran la valentía de ir a buscar lo que les habían robado. La historia termina hermoso, familia, de verdad. Es maravillosa la historia porque la Biblia nos dice que va David con sus hombres y recupera y que no falta ni una cosa ni un objeto que les habían robado. Qué impresionante, ¿verdad? Pero mira lo que hizo David. Contagió 600 hombres de esperanza para ir a buscar lo que habían perdido. Y hoy quiero invitarte a que seas una persona que comparta esperanza. Que no seas una persona que diga, ay, te enfermaste. Ay, bueno, pues, ¿cómo empezaste? No, pues con un dolor aquí en la oreja. Así murió mi abuelito, ¿no? No seamos personas así, que comparten malas noticias, que comparten situaciones complicadas. Comparte esperanza, contagia esperanza. Dice la Biblia en Romanos 15:13, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el Espíritu Santo. Y con este versículo quiero invitarte a que
Dios haga la obra en tu vida y que el Espíritu Santo inyecte esperanza en tu corazón. Pero también esta esperanza que da el Señor y que da su Espíritu nos habla de un rebosar. ¿Qué es rebosar esperanza, familia? Pues compartir la esperanza. Que no seas una persona negativa, ¿no? Que cuando te hablen y te digan, oye, esta situación, ay, pues ya ni modo, ya se perdió, ya, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ya la vida sigue, continuamos. Y te están hablando para ver qué puedes hacer por la situación. Que no seas una persona que se refieran a esa y digan, no, ya. Pues si le decimos a ella, ya va a empezar a llorar y se va a desesperar porque no va a poder hacer nada. Que seas una persona que la gente pueda recurrir y tú le digas, vamos a orar. No pierdas la esperanza. Voy a orar por ti. El Señor va a hacer algo en tu vida. Rebosa esperanza y contagia esperanza. Y esta noche, familia, yo quiero invitarte a que hagas una evaluación en ti. ¿Qué tan fuerte está tu esperanza? ¿En dónde tienes depositada tu esperanza? Y si crees que estás bien, pues comparte la esperanza con alguien más. Hemos vivido momentos difíciles en nuestro país y la gente puede malinterpretar o decir que ya muchas cuestiones ya han cambiado, que la gente es más mala, pero nosotros no tenemos esperanza en las situaciones o en la sociedad. Nosotros tenemos esperanza en el Señor. ¿Lo crees? Sí, amén. Si tú estás ahí, escríbenos un amén también. Y bueno, el día de hoy quiero hacer una oración por ti. Si tú estás atravesando una situación difícil en tu hogar, si estás atravesando enfermedad, estás atravesando un conflicto en tu familia, problemas en tu economía, quiero decirte que no pierdas la esperanza, que camina junto a Dios, consulta a Dios y Él va a renovar tus esperanzas. Como dice este versículo en Romanos, te va a llenar de alegría. Ya no va a ser tu semblante decaído, sino que Él te va a alegrar, te va a fortalecer. Y bueno, en esta noche quisiera hacer una oración ahí por ti que estás en casa, por las personas que nos están aquí acompañando, que Dios nos llene de esperanza, nos llene de paz y de alegría, aún ante cualquier situación, aún en la adversidad, que Dios esté con nosotros y nos dé paz y esperanza. Señor y buen Dios, en esta noche yo te agradezco tu amor, te agradezco que tenemos la confianza de acercarnos a ti, de poderte pedir perdón, Señor, de nuestros pecados y que tú vengas a nuestros corazones y nos inyectes esperanza. Nosotros no confiamos, Señor, en todas las cosas que están pasando. Vemos la situación, Señor, la situación económica, los problemas, pero nuestra confianza está depositada en ti. Nuestra esperanza está depositada en ti, Señor. Y aunque las cosas estén difíciles, yo sé que tú tienes la última palabra. Te pido, Señor, por mi familia, por mis hermanos que están escuchando esta noche, que están atravesando problemas difíciles. No permitas que su fe decaiga, no permitas que su esperanza decaiga. Líbranos, Señor, de enfermedades, de ansiedad, de ataques en el corazón, Señor, por angustia, por depresión, por ansiedad. Sé tú con nosotros, manteniendo un corazón, Señor, limpio, un corazón lleno de paz, lleno de alegría y de esperanza. Ven a nuestra vida, Espíritu Santo, ven a nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, a renovar la esperanza, a renovar las ganas de vivir, a renovar la alegría a quienes las han perdido. Ven, Señor, a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque sobre todas las cosas tú no nos dejas. Y en medio de cualquier situación, tú estás con nosotros sosteniéndonos. Gracias, Señor. Te pido que seas con nosotros en estos días, en esta semana que estamos a mitad, Señor. Ayúdanos y que el domingo podamos congregarnos aquí. Gracias, Señor, por tu amor, porque tú eres bueno y porque tú nos llenas de esperanza a esta iglesia, Señor, que te ama. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues nos vamos, familia, Dios les bendiga y bueno, gracias por acompañarnos un miércoles más de transmisión.